Buenos días, señores estudiantes. Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante, el cual es el dogma de la biología, cual es también denominado la síntesis de las proteínas. ¿De dónde viene? Pues bien, empezaremos diciendo que este dogma implica que el ADN se convierta en ARN para originar, pues, obviamente, una proteína. Veremos entonces cómo es el proceso. El ADN obviamente lo conocemos como su doble hélice y esta cadena en el núcleo celular empieza a dividirse. Esta división en dos cadenas hijas es cuando la célula empieza a dividirse y también cuando empieza el proceso de la síntesis de proteína. Se convierte en dos cadenas exactamente iguales a la primera y este proceso se le conoce con el nombre de replicación del ADN. Esto se lleva a cabo obviamente por una enzima llamada polimerasa y ocurre en el núcleo de la célula. Al tiempo que se forman estas nuevas cadenas, también se forman otras más pequeñas con solamente 3 bases que pueden salir del núcleo celular hacia el citoplasma. Luego, en el citoplasma ocurre algo interesante. Veremos entonces que en el citoplasma cada fragmento de 3 bases agarra un aminoácido. En el citoplasma encontramos los aminoácidos y luego se van encadenando en una sola cadena. Este proceso de transcribirse de ADN en ARN se denomina transcripción y ocurre por la enzima llamada transcriptasa, también ARN transcriptasa o transcriptasa reversa según el texto. Luego, allí mismo en el citoplasma se dirigen hacia un órgano celular llamado el ribosoma. En el ribosoma ocurre algo muy interesante. La cadena originalmente de ARN se dirige a una especie de engrampadora. Esta la desecha, pero va uniendo los aminoácidos que van entrando en un solo orden y formando una sola cadena de aminoácidos, es decir, la proteína. Este proceso se le conoce como en el nombre de la traducción. ¿Por qué? Porque se traduce de los 3 nombres de aquellas 3 bases que están aquí, que son bases nitrogenadas, se traduce a un idioma distinto, cuál es el de los aminoácidos, que nosotros sabemos que son 20 aminoácidos. Entonces, en el orden que vayan esos aminoácidos, formarán la estructura primaria de la proteína. La enzima que une los aminoácidos que forman la cadena aquí en el ribosoma se llama aminoácido sintetasa. Bien, vamos a ver un concepto. Entonces, el ADN es una cadena muy grande. Por lo tanto, una sola cadena ocupa un cromosoma. Pero existen muchas proteínas. Por lo tanto, tenemos que deducir que solamente un fragmento de ARN es el que llegará a ser proteína. Es decir, un fragmento del ADN codifica para la formación de una proteína. Entonces sí, hay muchísimas proteínas. Este fragmento de ADN se le conoce
con el nombre del gen. Bien, y esto me sirve para el siguiente tema, que es el ADN recombinante. El ADN recombinante significa que obtenemos un gen determinado de cualquier organismo. Un ejemplo, el gen que codifica la luciferina en las luciérnagas, para colocárselo, por ejemplo, a una planta, puede ser a un geranio. Extraemos el gen de la luciferina de la luciérnaga, lo replicamos y luego lo vamos a hacer el proceso incluyéndolo en una célula del geranio, y el objetivo de este ADN recombinante será la obtención de una proteína en un organismo que antes no lo tenía. Vamos a seguir explicando sobre esto más adelante. Por ahora, ahí vamos a quedar.